And do you know for sure that you're going to heaven? They will answer, I don't know. Mucha gente si le pregunta, ¿sabes si vas a ir al cielo? Muchos te van a contestar, y yo no lo sé. But the Bible says that you can know for sure that you're going to heaven. Pero la Biblia nos dice que sí podemos saber con certeza que vamos a ir al cielo. There's a verse in the Bible that says, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Hay un versículo en la Biblia que nos dice, estas cosas os he escrito a quienes creen en el nombre de Cristo. And it says that you may know that you have eternal life. Y dice, para que sepan que tengan vida eterna. And some people would say, well, this is silly. How can you know? Y alguna gente diría, esto es absurdo, ¿cómo puede saber uno eso? Because a lot of people say, well, if you wait, the only way you can know is after you die, then you find out. Porque mucha gente piensa que la única manera de saber es después de que uno muere, entonces se va a dar cuenta. But this is not true. Pero esto no es cierto. So, for example, let's say I told you that you were going to come to my house and I was going to show you something. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si les invitaba a mi casa, les iba a decir, te voy a mostrar algo? And then let's say everyone were to tell you, oh, but you do not know for sure that what the pastor is going to show you at his house is true. Y tal vez alguien te diga, pero tú no sabes con certeza que de veras te va a mostrar algo el pastor en su casa. And you know, they're right. You can't know for sure if I'm telling the truth. Y ellos tendrían razón, no pueden saber con certeza que le está diciendo la verdad el pastor. Because I'm only a man and I could make a mistake. Porque el pastor solo es hombre y sí puede ser un error. But because you have never known me to tell a lie, you would believe me if I said, I want you to come to my house, I'm going to show you something. Pero si no lo conocen y no han conocido que él a veces comete errores, sí le van a tener razón para creerle que les va a mostrar algo. So I explain this to you so you can understand that there are things that you can know. Entonces les explico esto para explicarles que sí hay cosas que sí pueden saber. You would never say if you had a friend and he told you something, oh, I don't know, maybe it's true, maybe it's not. Si tuvieran amigos, no le dirían a ese amigo, pues tal vez sea cierto, yo no lo sé si sí o no. If it's someone that you trust, you would believe that what he's saying is true. Pero si es alguien que tú confías y te dice algo, vas a confiar que es cierto. And you know, Jesus said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan temor, creen en Dios, también crean en mí. And he says, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Y dijo que en la casa de mi padre hay muchos cuartos y yo voy para preparar un cuarto para ustedes. And the reason that we believe that Jesus is telling the truth is because Jesus rose from the dead. Y la razón por la cual sabemos que Jesús dijo la verdad es porque Jesús resucitó de los muertos. The reason that we know he rose from the dead is because there were eyewitnesses who saw him after he rose from the dead. Y sabemos que Jesús resucitó de los muertos porque hubo testigos que lo vio después de que resucitó de los muertos. And many of them were willing to die for what they said. Y muchos de ellos estaban dispuestos de morir por testificar lo que vieron. And so we know that they would not die for something that they knew was a lie. Y sabemos que ellos no morirían por algo que ellos sabían que era mentira. And not only that, we know that the Bible is true. Y no solo eso, pero también sabemos que la Biblia es verdad. Because there are many prophecies in the Old Testament that were fulfilled in the New Testament. Porque hay muchas profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. And not only that, but we also know that there is a God. Y además de eso también sabemos que hay un Dios. Because we look at creation and we can see evidence of design in creation. Porque vemos la creación y podemos ver pruebas de un creador en la creación que él hizo. So if Jesus rose from the dead and he tells us that we can go to heaven if we believe in him, we know this is true. Entonces si Jesús, quien resucitó de los muertos, nos dice que podemos ir al cielo si creemos en él, sabemos que eso es verdad. So you can know for sure that you are going to heaven. Entonces podemos saber con certeza que podemos ir al cielo. And so we learned about that, and then we learned about baptism. Aprendimos de eso y luego aprendimos sobre el bautismo. And baptism is when you are immersed in water and then you come back out of the water. Y el bautismo es cuando somos inmersidos en el agua y luego salimos de esa agua. And the Bible teaches that this is a picture of death, burial, and resurrection. Y la Biblia nos enseña que esto es un símbolo de la muerte, sepultura y la resurrección. The water does not save you, El agua no nos salva, but the water is a picture of your salvation. pero el agua sí es símbolo de la salvación. So it's something that you need to do after that you are saved. Entonces es algo que se debe de hacer después de la salvación. And then we learned that God wants you to grow in your faith. Y luego aprendimos que Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. And we learned that there's different kinds of hearts, and that's why not everyone grows. Y aprendimos también que hay diferentes tipos de corazones y por eso no todos crecen. Some people, their hearts are hard and they don't listen when they hear the word of God.
Hay gente quienes tienen el corazón duro y no crecen cuando escuchan la palabra de Dios. Some people, they receive the word, but they don't have any commitment, and so they give up on Christianity quickly afterward. Otra gente reciben la palabra pero no se comprometen a la palabra, entonces no crecen en su fe. Some people receive the word and they are committed to it, but they have too many other things in their life. Hay otra gente que recibe la palabra y sí hace compromiso con la palabra, pero con los afanes de la vida no crecen. The Bible says things like cares and riches choke the word and it doesn't bear fruit. Dice la Biblia que esas cosas eran afanes y riquezas y eso ahorcaban la palabra. But some people receive the word of God and they continue in it and they believe it and then they bear fruit. Pero hay otra gente quienes reciben la palabra de Dios, la creen y permanecen en ella y crecen y van a dar fruto. And they make it the most important thing. They don't let other things get in the way. Y hacen la palabra la cosa más importante de su vida, no dejan que algo lo tome de ellos. And then we also talked about how to pray. Y también hablamos sobre cómo orar. And Jesus taught us in Matthew chapter 6 how we are to pray. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 cómo orar. We are to pray for spiritual things. Debemos orar por las cosas espirituales. And we are to ask that God's kingdom would come and that His will would be done on earth as it is in heaven. Que oremos que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. And then we also talked about how to study the Bible. Y también hablamos sobre cómo estudiar la Biblia. And that God wants us to believe all of it and put it all into practice in our lives. Y que Dios quiere que la creamos completamente a toda la Biblia y que la apliquemos a nuestras vidas. And then we talked about how God wants us to be morally pure. Y luego hablamos que Dios quiere que seamos puros moralmente. God created us to be in a marriage relationship. Dios nos creó para ser parte de una relación matrimonial. And He only wants us to have that physical relationship within marriage. Y solo quiere que haya una relación física dentro de la relación de matrimonio. And then we also talked about marriage, what God's design is for marriage. Y también hablamos sobre el diseño de Dios acerca del matrimonio. That a man leaves his father and mother and is joined to his wife. Que un hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su esposa. And that they become one flesh. Y que son hechos una carne. And what God has joined together, man should not put asunder. Y lo que Dios ha unido, el hombre no debe separarlo. And last week we talked about how God wants you to be added to the church. Y la semana pasada hablamos sobre cómo quiere que Dios seamos añadidos a una iglesia. And this is very important. Y esto es muy importante. Because the number one thing that causes Christians in America to not grow is they get too busy for church. Porque la razón número uno por los cristianos en América que no crecen es porque no se unen con la iglesia. And very often people think, oh, the pastor tells people to come to church because he's the pastor and he wants a lot of people in his church. Y muchas veces la gente dice, pues el pastor siempre quiere que la gente venga a la iglesia porque eso lo quiere una iglesia grande. And now, of course, it's true. I am happy when you come to church. Y sí es cierto, al pastor sí le gusta cuando la gente está en la iglesia. But that's not really the reason that I teach you that you need to be in church. Pero esa es la razón principal por la cual les enseña que tienen que asistir a la iglesia. We read about it last week that the Bible says that we are like one body. Leímos la semana pasada que la Biblia nos dice que somos un solo cuerpo. One person is an eye, one person is an ear. Un miembro es un ojo y otra persona es la oreja. Another person is a hand, another person is a foot. Otra persona la mano y otra persona el pie. And your eyes need your ears. Y los ojos ocupan de las orejas. And your hands need your feet. Y las manos ocupan de los pies. And you use all of your body. Y usamos todo nuestro cuerpo. And the Bible teaches that this is what church is like. Y la Biblia nos enseña que así es la iglesia. God did not create us the same. He created us all different. Dios no nos creó igual, sino diferentes. Just like an eye is different than an ear. Semejante como el ojo es diferente que la oreja. Just like a hand is different than a foot. Y la mano diferente que el pie. And we even learned that a person who is better looking physically is not actually any better at doing anything than someone who's not. Y también hablamos como alguien con una apariencia mejor físicamente no es mejor para hacer algo que una persona que no tiene la apariencia tan bella. And this is another important lesson for us. Y esa también es una lección muy importante para nosotros. That in church we need to value everyone and not just the people that we think are the most important. Que en la iglesia tenemos que valorar a todos, no solamente a las personas que estimamos ser importantes. And so the real reason that the pastor teaches you to come to church is because he knows that you need church so that you can grow. Entonces la razón verdadera por la cual el pastor les enseña a asistir a la iglesia es porque él sabe que ustedes ocupan la iglesia para crecer. And church is not just about hearing the message. Y la iglesia no es solamente para escuchar un mensaje, It's also about fellowship.
es también sobre la comunión. We become friends, Aquí nos podemos hacer amigos and we get to know each other well, y nos podemos llegar a conocer uno al otro mejor and we share what is going on in our lives, y compartimos lo que sucede en nuestras vidas and we pray for each other, y oramos uno por el otro and we encourage each other. y animamos uno al otro. You know, everyone, your week is different. Cada persona que nos juntamos aquí somos diferentes. So some people, they're having a good week. Hay gente aquí que tal vez tuvo una semana que estuvo muy bien, Everything is going good. todo le salió bien, Their health is good. el salud está bien, Your finances are good. también las finanzas están bien, And your friendships are good. las amistades también van bien, Your relationships are good. las relaciones van bien And you're having a great week. y le está yendo muy bien en su semana And you're happy. y están felices And you come to church with a big smile on your face. y llegan a la iglesia con una sonrisa muy grande And you see someone else and they look like this. y tal vez ve a otra persona que no se mira tan feliz como usted. And if you're not careful, you'll say, "What's your problem? Why don't you just trust in God?" Y si no tienen cuidado, tal vez le va a decir, pues ¿cuál es tu problema? Solamente confía en Dios. But that's not something you should do. Pero eso no es algo que debería de hacer. Because the Bible actually says that when one member suffers, all the members suffer with it. Porque la Biblia nos explica que cuando un miembro del cuerpo está sufriendo, todo el cuerpo sufre con ese miembro. So if you're having a good week, wonderful. Entonces, si usted tiene una semana bien, qué maravilloso. If your marriage is doing great, wonderful. Si el matrimonio le está yendo muy bien, también maravilloso. But what if someone else is having a bad week? Pero qué tal si a otra persona le está yendo mal en su semana. Next week it might be your turn. Tal vez la semana que viene le va a tocar a usted pasarla mal. So be kind Entonces tienen que ser benignos and encourage people. y animar a la gente. Do what you can to help other Christians. A hacer lo que se pueda para ayudar a los otros cristianos. But you know, another week it might be the opposite. Pero para la semana que sigue tal vez sea lo opuesto. Someone else comes to church and their life is going great. Otra persona va a venir a la iglesia y la vida de esa persona le va muy bien. And you come to church and you're having all kinds of problems. Y ahora usted va a venir a la iglesia y usted va a ser la persona con problemas. Your car broke down, El carro se le descompuso, you lost your job, perdió su trabajo, you're sick, está enfermo and everything's going wrong in your life. y todo le está saliendo mal en su vida. And now you come to church like this, Y ahora usted es que está en la iglesia todo and agüitado. the other person comes back and says, "What's the matter with you? Why aren't you trusting God?" Y la otra persona le va a regresar la respuesta a usted. ¿Por qué tienes de mal? ¿Por qué no confías en Dios? No, that's not what he should do. Así es no como debe hacer esa persona. Even if you did that to him last week, he shouldn't do it back to you. Aunque usted tal vez se lo hizo la semana anterior, él no se lo debería hacer otra vez a usted. Then it's his turn to encourage you. Luego es el turno de esa persona de animarlo a usted. It's his turn to pray for you. Le toca a esa persona ahora para orar para usted. It's his turn to help you. Y le toca a él ahora para ayudarle a usted. So you see, some people, their spiritual life is up here. Hay gente que la vida espiritual está muy arriba. Other people, their spiritual life is down here. Para otra gente está muy pésima. And it's different every week. Y es diferente cada semana. So when you go to church, there's always someone who can encourage you. Entonces cuando va a la iglesia siempre hay alguien que le puede dar ánimo. And there's always someone that you can encourage. Y siempre hay alguien que usted le puede dar ánimo. And see, this is why you need to be in church even when you don't feel like going to church. Por eso tiene que asistir a la iglesia aun cuando no tiene ganas de asistir a la iglesia. In fact, very often when you don't feel like being in church, that's when you need to be there. Muchas veces cuando no tiene ganas de ir a la iglesia es cuando tiene que estar en la iglesia. Because the reason you don't want to see other people is because you feel like I'm just going to bother them with my problems. Porque la razón muchas veces que uno no tiene ganas de ir a la iglesia es porque no quiere molestar a otra gente con sus problemas. But we don't go to church because we have no problems. We go to church because we all have problems. Pero no se asiste a la iglesia porque no tenemos problemas, sino porque tenemos problemas. That would be like the eye saying, well, I can't see right now, so I don't need to hear either. Es como si el ojo dijera, pues yo no puedo ver ahorita, entonces no tengo que escuchar tampoco. It would be like the hand saying, because my hand is not working right now, so I don't need my foot either. Es como si la mano dijera, pues no puedo agarrar ahorita, entonces no ocupo mi pie tampoco. No, it's the opposite. Es lo opuesto que eso. If there's a problem with your eye, you need to listen carefully. Si hay problema con los ojos, tiene que escuchar con más cuidado. If there's a problem with your hand, then you need your feet. Si hay problema con su mano, entonces ocupa sus pies más. And so we all need each other. Entonces todos ocupamos de los otros. So even though a pastor will say, come to church, Entonces, aunque el pastor va a decir, vengan a la iglesia, and it seems like he just wants his church to be big. y parece que solo quiere que su iglesia sea grande, For most pastors, that is not the reason they tell people to go to church. para la mayoría de los pastores, esa no es la razón que insiste que vengan a la iglesia. They tell people to go to church, number one, because the Bible tells us we need other Christians. Insiste a la gente que vengan a la iglesia, número uno, porque la Biblia
Biblia nos dice que tenemos que asistir a la iglesia. But not only because the Bible says it, but also because they care about you. Y no solo porque lo dice la Biblia, sino porque también el pastor se interesa por la gente. And they want you to grow in your faith. Y ellos quieren que la gente crezca en su fe. And so this week now we're going to talk about something else that we do in church. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre otra cosa que se hace aquí en la iglesia. And again, this is a topic that can be misunderstood. Y otra vez, este es un tema que se puede malinterpretar. And especially when a pastor talks about this topic, people think, oh, we know why he's doing this. Especialmente cuando un pastor habla sobre este tema, la gente va a pensar, yo sé por qué va a traer este tema. But I want you to know the same thing is true. Pero quiero que sepan que lo mismo es cierto sobre este tema. The subject we are talking about today, I'm going to teach it to you because the Bible teaches this topic. Este tema lo voy a enseñar porque la Biblia enseña ese tema. I'm not teaching it because it benefits me. No lo enseño porque me beneficia a mí, But also this subject we're talking about today, it is very important so that other people can be saved. y este tema también es importante para permitir que otra gente también sea salva. So last week the topic was God wants you to be added to the church. La semana pasada hablamos sobre cómo Dios quiere que sea añadido a una iglesia. Tonight the topic is God wants you to support the church. Esta noche vamos a hablar que Dios quiere que apoye a la iglesia. So let's turn to 1 Corinthians chapter 9. Entonces vayamos en la Biblia a 1 de Corintios capítulo 9. 1 Corinthians chapter 9 and starting to read in verse 3. 1 Corintios capítulo 9, empezando en el versículo número 3. 1 Corinthians chapter 9 starting with verse 3. Y si ocupan Biblias, hay Biblias en la mesa, estas Biblias en español. See, there's some over there if anyone needs one. In fact, there's a third one in the box too if anyone needs one. But there's two. Okay, 1 Corinthians chapter 9 and verse 3. Primero los Corintios capítulo 9, empezando en versículo 3. And I'll read one verse at a time. Un versículo a la vez. Mine answer to them that do examine me is this. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. And so we see here that Paul says, this is an answer I have. Aquí vemos que es una respuesta que Pablo está dando. He says that there are people that are examining me. Hay gente que está examinando a Pablo, They're questioning me. le están cuestionando sus motivos. And he says, this is my answer. Y aquí dice que esta es su respuesta o su defensa. Now this happens today as well. Esto ocurre también hoy en día. There are many churches and many pastors that do just want people's money. Hay muchas iglesias y muchos pastores que sí, solo quieren el dinero de la gente. And not only that, in life, in many jobs and businesses, people are just trying to get money from everyone. Y no solamente en iglesias, sino también en muchos trabajos y negocios, lo único que quieren es el dinero de la gente. For example, here in Wisconsin Dells, Por ejemplo, aquí en Wisconsin Dells, the businesses here are trying to get money from the tourists. los negocios de aquí quieren el dinero de los turistas. And everywhere you go, they say, here, I'll sell you this, here you should buy this. A donde quiera que usted vaya, va a escuchar, oh, aquí te vendo esto, aquí te vengo lo otro. Come pay money so you can go on the water slides. Vengan y paguen dinero para ir divertirse en las resbaladillas del agua. Here, I'll do some magic tricks and give me some money. Hasta unos trucos mágicos y si me dan dinero. Everybody wants your money. Todos quieren su dinero aquí. And so you can see why people are suspicious when you talk about money. Entonces por eso la gente se pone sospechosa cuando se empieza a hablar del dinero. You know, it's kind of funny though. We're very quick to throw our money at people. Es algo chistoso porque muchas veces sí estamos muy dispuestos de dar nuestro dinero a la gente. $200 for a pair of Nikes? Of course. $200 por unos zapatos de marca, claro que sí. $50,000 for an SUV? Of course. $50,000 por una troca de lujo, claro que sí. Slavery for 30 years for a $300,000 house? Of course. Esclavitud por 30 años para pagar por mi casa, claro que sí. So it is true that everybody wants your money. Entonces sí es cierto que todo el mundo quiere su dinero. And so it's normal for people to be suspicious when you talk about money. Entonces es normal cuando la gente se pone sospechosa acerca de su dinero. And we see that there's nothing new under the sun. Y podemos ver que no hay nada nuevo debajo del sol. The Corinthians were suspicious of Paul. Los corintios también eran sospechosos acerca de Pablo. And so he gives an answer to them. Y por eso da esta defensa. So he says in verse 4, have we not power to eat and to drink? Y dice en el 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? And this is a very simple concept. Y saben que es un concepto muy simple. Everyone needs to eat and drink.
Todos ocupamos comer y beber. If you work a job, you need to pay your bills. Si trabajamos un trabajo, tenemos que pagar nuestros gastos. You need to feed your family. Tenemos que dar comida a la familia. Even if you're here and you're retired, you need to have some money coming in every month or you won't be able to live. Aunque uno esté aquí jubilado, si no tiene dinero cada mes, no va a poder vivir. And so Paul asks a simple question. Entonces Pablo hace una simple pregunta. He says, have we not power to eat and drink? Pregunta, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? And so he's explaining that this topic of money is really very simple. Entonces está explicando que este tema de dinero es muy simple. If a person is doing ministry, he has to have some way to support his family. Si una persona se dedica al ministerio, ocupa de alguna manera de soportar a su familia. You don't go to a job and work for free. Ustedes no van a ir a un trabajo y trabajar por gratis. Even if you love the job, you will still need a paycheck. Aún si ama su trabajo, a todo mundo va a ocupar de un cheque. I have a joke that I've said for many years because I work in factories. El pastor tiene una broma que ha contado por muchos años porque él trabaja en una fábrica. You know, a lot of times people complain about their job. Mucha gente se queja sobre su trabajo, Oh, I don't like this work. que no le gusta ese tipo de trabajo. So whenever we get the paycheck, Entonces cuando la gente recibe su cheque, I would take it and say, they're paying me? entonces agarra su cheque y se fija en su cheque y dice, ¿me están pagando a mí? I would pay them to work here. Yo les pagaría a ellos para trabajar aquí. And everybody says, oh, pastor loco. Y todos dicen, oh, the crazy pastor. Good to see these on the Pastor loco, dijo. Everybody laughs when I say that because it's ridiculous. Y todos se ríen cuando el pastor hace esa broma porque es ridículo. Even if you like your job and you would pay to work there, how would you feed your family if you paid them? Aunque uno ame su trabajo y le gusta trabajar ahí, ¿cómo va a dar de alimento a sus familias si no le pagan en ese trabajo? And so Paul is explaining here that money in the church is really just about people need to feed their families. Entonces cuando Pablo está hablando del dinero aquí en este tema, está diciendo que la gente ocupa de cómo alimentar a sus familias. And so that's the first principle here, Es el primer principio que se encuentra aquí. is preachers have a right to feed their families. Y eso es que los predicadores tienen poder de dar de comer y beber a sus familias. He says, have we not power to eat and to drink? Dice, ¿no tenemos derecho de comer y beber? And in verse 5 he says, have we not power to lead about a sister, a wife, as well as the other apostles and as the brethren of the Lord and Cephas? En el 5 dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? And so he points out that he not only needs to feed himself, but he needs to feed, but preachers need to feed their families. Entonces aquí no solamente indica que los predicadores tienen que alimentarse a sí mismos, sino también a sus familias. In verse 6 he says, or I only and Barnabas have not we power to forbear working? En el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Now this is an interesting verse here. Y este es un versículo interesante. He says, do not we have power to forbear working? Dice, ¿no tenemos derecho de no trabajar? Exactly, he's saying we have the right to not work. Dice que tiene el derecho de no trabajar. Now this might be confusing. Eso tal vez le cause confusión. Isn't everyone supposed to work? Que no, que todos debemos de trabajar. But he has an important point he's making here. Pero aquí está haciendo un punto importante. He's saying that there's work that needs to be done that's not the same as his job. Dice que hay trabajo que se tiene que hacer que no es lo mismo que su trabajo. And so sometimes you have to choose. Y a veces se tiene que hacer una decisión. For example, if I'm working at a job, I have to please the person I'm working for. Por ejemplo, si el pastor tiene un trabajo, tiene que agradar al jefe de ese trabajo. I think if someone had some questions about the Bible and they came to Cardinal and they walked in to ask me these questions, people would get upset. My boss would get upset at me. Si alguien tuviera preguntas sobre la Biblia y va al trabajo del pastor para preguntarle ahí, el jefe de ese trabajo no va a estar contento con el pastor. If I brought my computer out to the line and I opened it up and I started typing my sermon there on the line and I stopped looking at the robots, I think I would get in trouble. Si el pastor llevaría su computadora a su trabajo y empezaría a escribir sus sermones en el trabajo y no poner atención al trabajo, su jefe no estaría contento. If I brought my phone out to the line with me and then the phone rang and I answered it and someone said, hey, I need you to help me with my marriage, I think I would get in trouble. Si le suena el teléfono del trabajo y alguien le está preguntando sobre consejos bíblicos, también no estaría contento el jefe de ese trabajo. The person speaking on the loudspeaker is trying to talk to me about the glass.
Si la persona le está tratando de comunicarse con el pastor acerca del vidrio del trabajo, and I'm on the phone, wait, what did your husband say to you again? That's terrible. y el pastor le está diciendo a la persona que está en el teléfono, ¿qué te dijo tu esposo? Eso es terrible. Oh, you need us to pray for you? Okay, I'll send out a text and tell everyone to pray for you. O tal vez diga, oh, ocupan que oremos por usted. Voy a mandar un texto ahorita mismo para que todos estén orando por usted. And my boss is trying to talk to me. Y el jefe del pastor le está tratando de hablar. And I say to my boss, hey, can you be quiet? I'm talking to somebody in my church. Y el pastor le dice a su jefe, cállate por un momento, alguien de la iglesia me está llamando. He's going to tell me, there's the door. El jefe le va a decir, ahí está la puerta, señor pastor. And so when I am working, I can't focus on the church when I'm working. Entonces cuando el pastor está trabajando, no se puede enfocar en la iglesia mientras está en el trabajo. If I want to spend time with people in the church, I have to forbear working. Si el pastor quiere pasar tiempo con la gente en la iglesia, tiene que parar de trabajar. Now, sometimes at my job, I talk to people about the gospel. Y luego hay veces en el trabajo que él está hablando sobre el evangelio con sus compañeros. But it's different than here at church. Pero eso es diferente que aquí en la iglesia. I can't tell you all, oh, I have to work Sunday. Él no les puede decir a ustedes, voy a trabajar este domingo. So just bring your folding chairs to Cardinal. Entonces traigan sus sillas a la fábrica donde trabajo. And then I'm in the back, I'm supposed to be closing racks, and sorry, these are all words I don't know how to say. I'm supposed to be wrapping up the glass, and instead you all arrange your chairs back there. Y si con el pastor se supone que tiene que estar trabajando, pero en vez hay gente con sus sillas ahí para escucharle. And my boss comes back and says, Mark, what are you doing? Who are these people? Su jefe va a salir y le va a preguntar, pastor, ¿quiénes son todas esas personas? And I say to him, shh, quiet, we're having a church service. Y le dice a su jefe, cállate otra vez, tenemos que tener un servicio aquí de la iglesia. Mark, you're supposed to be on the forklift. Why are you playing your guitar? Y le va a decir su jefe, pastor, tienes que estar en el montacargas, ¿por qué estás tocando guitarra? Who is this guy named Alan here translating for you? ¿Quién es este hombre que está interpretando para ti? And I say, shh, we're having church, be quiet. Y otra vez le repite, cállate por un poquito, tenemos un servicio. And he's going to throw us all out the door. Nos va a sacar a todos por la puerta. You see, if you're going to do God's work, you have to forbear working. Porque el punto es, si vamos a hacer el trabajo de Dios, tenemos que parar de trabajar. You cannot do both at the same time. No podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. There's nothing wrong with working at Cardinal. No hay nada malo con que trabaje en la fábrica de Cardinal. There's nothing wrong with having other jobs. Nada malo con tener otro trabajo. But you can't do ministry and work at the same time. Pero no podemos hacer el ministerio y trabajar al mismo tiempo. And so Paul is explaining this. Entonces, eso es lo que Pablo está explicando. He says, Barnabas and me, we have the power to forbear working. Dice Pablo que él y Bernabé tienen derecho de no trabajar. It's a simple matter of time. Es un simple hecho del tiempo. If I was working at Cardinal every day, all week, we wouldn't have church. Si el pastor estuviera trabajando todos los días, toda la semana en su trabajo, no podríamos tener iglesia. Now I work there 2 days a week, and then I do church work as well. Pero el caso es que el pastor trabaja allá en la fábrica 2 días y aquí tenemos los servicios. I also work on my house because it's old and I'm fixing it up. También tiene que renovar su casa porque está muy vieja y tiene que renovarla. But I can't do all of that at the same time. Pero no puede hacer todas esas cosas al mismo tiempo. And so Paul says, I have power to eat and drink. Entonces Pablo dice, yo tengo poder de beber y comer. And he says, I have power to forbear working. Y derecho de no trabajar. And so this is a simple point. Preachers have a right to feed their families. Entonces este es un simple punto, que los predicadores tienen un derecho de alimentar a sus familias. And so now we go on to verse 6, on verse 7, sorry. Ahora seguimos al 7. He says, who goeth a warfare at any time at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth the flock and eateth not the milk of the flock? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? And so the first point is preachers have a right to feed their families. Entonces el primer punto es que los predicadores tienen derecho de alimentar a sus familias. But the second point is preachers spend a lot of time serving the congregation. Y el segundo punto es que los pastores pasan mucho tiempo ministrando a la congregación. And so can you imagine if I brought you to my house Entonces imagínense si los trajera a mi casa and I said, here's a lawnmower, I want you to mow my lawn.
Y aquí hay una máquina para cortar el pasto, quiero que corten el pasto para mí. And then I said, here's a paintbrush and some paint, and I want you to paint my house. Y luego les diga, aquí está la brocha, que por favor también pintan la casa. And then I said, here's some tools, I want you to fix my car. Y aquí hay herramientas, arreglen mi carro. And then I said, okay, thank you, have a nice day. Y luego le dice, pues muchas gracias, que tengan buen día. But you spent time on all that. Pero ustedes pasaron tiempo en todo eso. Now you could maybe give me a little bit of your time, Ahora tal vez sea posible que me den un poquito de su tiempo. and I might give you a little of my time. Y tal vez él les dé un poquito de su tiempo. But you have bills to pay. Pero ustedes tienen gastos. I have bills to pay. El pastor también tiene gastos. He says, who goeth a warfare at any time of his own charges? Él dice aquí, ¿quién es soldado a sus propias expensas? Imagine if you joined the army, Imagínense si se unen al ejército and you come and they say, oh, you don't have the equipment. y el ejército les dice, oh, no tienen el equipo que ocupan. They say, if you want to join the army, you have to go buy your own gun. Imagínense que les dijeran, si quieren estar parte del ejército, tienen que comprar su propia arma. You have to go buy all of your own body armor. Tienen que comprar su propia armadura. You have to go buy a tank. Tienen que comprar su propio tanque You have to go buy your own airplane. y comprar sus propios aviones. And then we're not going to pay you while you're in the military. Y además de eso, no les vamos a pagar su tiempo que estén en el ejército. We don't know how you're going to eat. It's your problem. No sabemos cómo van a comer, es problema suyo. No, this is not correct. Eso no sería correcto. If you join the military, they pay you. Si uno se enlista en el ejército, ellos le van a pagar a usted. He says, who goeth to war for any time of his own charges? Aquí pregunta, ¿quién es soldado a sus propias expensas? And he says here, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? También pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? So imagine if you've ever had a garden. Imagínense si tuviera jardín And you go out there in the spring and you dig up all the ground. y sale la primavera y prepara de toda la tierra And then you plant the seeds in the ground. y luego siembra la semilla en esa misma tierra And it grows, and then you pull up the weeds. y crece y luego saca las hierbas malas And then it grows some more and it gets ripe. y crece y luego empieza a madurar las plantas You go dig up the potatoes. y van a sacar las papas You pick the tomatoes. y también los jitomates. And then I come to your house and I say, thank you, they're all for me. Y luego él llega a la casa de usted con su jardín y le dice, gracias, todo es para mí. And you say, well, you have to pay me. Y usted le dirían, pues me tiene que pagar. And I say, no, you just work you work the farm, but I get all of the produce. Imagínense si el pastor respondiera, no, esto va a ser para mí, ustedes trabajan y yo lo recibo. And that's what Paul says here. Eso es lo que dice Pablo. He says, who planted the vineyard and eateth not of the fruit thereof? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? And then he says, who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Y sigue, o quién apacita el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Here in Wisconsin, we have a lot of dairy farms. Aquí en Wisconsin tenemos muchas granjas de leche And so they milk all their cows. y le sacan la leche a las vacas. And then a truck comes and pumps the milk into the truck. Y luego viene la troca y recibe toda esa leche. And can you imagine if he spent all of that work milking those cows? Imagínense todo el trabajo para sacar la leche de las vacas And they come pump the milk and leave. y la troca viene y simplemente se lleva su leche And said, thank you, y le dice gracias, that's good milk. esa era buena leche You can't have any. y no puede recibir nada de ella, It's all for me. toda es para mí. He says, how am I going to feed my family? Le va a preguntar cómo voy a alimentar a mi familia He says, that's not my problem, but I need the milk. Give me the milk. y si le responde no es problema mío, dame mi leche. So you see how Paul says, if you spend time in war, you get paid. Entonces aquí Pablo explica, si uno pasa tiempo en la guerra, le van a pagar. If you plant a vineyard, you get the fruit. Si planta una viña, va a recibir el fruto. If you feed a flock, you get the milk. Si apacita el rebaño, va a recibir leche. And preachers spend a lot of time serving the congregation. Y los predicadores pasan mucho tiempo sirviendo a la congregación. So number one, preachers have a right to feed their families. Entonces, número uno, el predicador tiene derecho de alimentar a su familia. But number two, preachers spend a lot of time serving the congregation. Número dos, los predicadores pasan mucho tiempo sirviendo a la congregación. And so then a question might come into our minds. Entonces puede llegar la pregunta a nuestra mente. How much time should a preacher spend helping the congregation? ¿Cuánto tiempo debería de pasar el pastor sirviendo a la congregación? So for example, I have to spend time studying. Por ejemplo, el pastor tiene que pasar tiempo estudiando. I preach 5 times every week.
El pastor predica 5 veces cada semana. So that takes time. Eso toma tiempo. It takes hours to study for all the messages that I preach. Toma horas para estudiar para todos esos mensajes que predica. I know you probably think I'm just a computer and I just say it all, Tal vez ustedes piensan que el pastor simplemente es computadora y simplemente le sale, but I do study a lot. pero sí estudia mucho. And I think about what to say. Y él piensa acerca de lo que va a decir. So that takes time. Y eso toma tiempo. But then also, people in the church have questions. Pero también la gente en la congregación tiene preguntas. And I want to answer your questions. Y él quiere responder a esas preguntas. Maybe it's a text. Tal vez es un texto. Maybe it's a phone call. Tal vez una llamada telefónica. Maybe it's before church or after church. Tal vez antes o después de la iglesia. Maybe we just meet together and talk about the Bible at your house. O tal vez se reúne en la casa de un miembro de la congregación. All of this takes time. Todo esto toma tiempo. Maybe I will print gospel tracts. Tal vez se pasa tiempo imprimiendo tratados del Evangelio. And I will write it and translate it and print it. Y lo va a escribir y también interpretar y luego lo va a imprimir. And then we cut it and we fold them. Y lo tiene que cortar y luego doblarlos. That takes time. Eso toma tiempo. Then we go out and invite people to church. Y luego salen a invitar gente a la iglesia. And we share the gospel with them just like we shared it with you. Y a compartir el Evangelio con ellos igual como con ustedes. All of this takes time. Todo esto toma tiempo. So there could be a question in our minds, how much time do we need to give the preacher? Entonces la pregunta podría ocurrir, ¿cuánto tiempo debería de pasar el pastor sirviendo a la congregación? There's actually a simple answer to that question. Y hay una respuesta simple para esa pregunta. How much time do you want the preacher to spend doing that? ¿Cuánto tiempo quiere usted que el predicador se dedique a servir a la congregación? Because it's the same way if you hire someone to work for you. Porque es igual si usted alquilara ayuda de alguien. So if you have a business and you hire someone, you can hire them part-time or full-time. Si usted tiene negocio y va a alquilar a alguien, le puede contratar de parte de tiempo o parte completo. But you know that the more time you hire them to, more work you hire them to do, the more work gets done. Pero usted va a saber que con más tiempo que alquile su ayuda, más trabajo se va a poder recibir. And so the simple answer is that depends on the congregation. Entonces la respuesta simple es que eso depende de la congregación. Some congregations are small. Algunas congregaciones son pequeñas. They can only afford to pay the preacher a small amount, and then he only has a small amount of time. Solo le pueden dar al pastor un pequeño aumento de dinero y solo puede servir un pequeño aumento de tiempo. If that's what God gives us, we can be content with that. Y si eso es lo que provee Dios, podemos estar contentos con eso. But also sometimes the church grows. Y a veces la iglesia crece. And the congregation wants the pastor to have some more time. Y la congregación va a querer que el pastor tenga más tiempo para servir. And there is enough money to pay him more. Y tal vez haya suficiente dinero para pagarle más. Another thing that we do is we send out missionaries. Otra cosa que hacemos aquí es que también apoyamos a misioneros. So, for example, we have 4 missionaries we support every month. Por ejemplo, tenemos 4 misioneros a quienes apoyamos cada mes. We have missionaries in Brazil, we have missionaries in Bulgaria, we have missionaries in Cameroon, in Africa, and we have missionaries in Thailand. Tenemos misioneros en Camerún y en África y en Belgium, right? Bulgaria. In Brazil Y Brasil. and Thailand. Y también Tailandia. And we just support them a small amount, just $50 a month. Y la apoyamos con un aumento pequeño, solo $50 a cada uno cada mes. But many other churches support the same missionaries. Pero muchas otras iglesias apoyan a esos mismos misioneros. And so in the future we could say, let's pay them more. Entonces en el futuro podríamos decirles queremos apoyar con más. Let's send them $100 a month. Mandémoslos $100 cada mes. Or we could say, let's send more missionaries. O tal vez digamos mandemos a más misioneros. Instead of 6, let's send out, instead of 4 missionaries, let's send out 6. En vez de 4 misioneros, apoyemos a 6 misioneros. Instead of 6, let's send out 8. En vez de 6, apoyemos a 8. I know of churches that support hundreds of missionaries. El pastor conoce de iglesias que hay quienes apoyan a cientos de misioneros. And so the answer to this question, how much time, it really depends on us. Entonces la respuesta para esta pregunta de cuánto tiempo debería el pastor servir es, pues cuánto lo quiere. It depends on how many people God brings in, and then how much each person is making and how much they're able to contribute. Depende de cuánta gente está en la congregación y también de las finanzas de esa congregación. And so this is a matter that we discuss so we can understand why are we talking about this. Y es una pregunta que se tiene que pensar con discusión entre la congregación. And so this teaching about preachers, it applies to missionaries as well. Entonces esta enseñanza de
predicadores también se aplica a los misioneros, because we are missionaries here in America. porque nosotros somos misioneros aquí en Estados Unidos And we are sharing the gospel here in America. y estamos compartiendo el evangelio aquí en este país. But then also we send out missionaries and they do the same thing we're doing here, they do it somewhere else. Pero también apoyamos a misioneros y ellos hacen lo mismo que nosotros, pero en otro país. And so number one, preachers have a right to feed their families. Entonces, número uno, los predicadores tienen derecho de alimentar a sus familias. Number two, preachers spend a lot of time serving the congregation. Número dos, los predicadores pasan mucho tiempo sirviendo a la congregación And this is a good thing. y eso es cosa buena. And so then we go on to verse, let me see here, where am I? I apologize, I can't translate any of that. I think I read verse 8. Yes. Okay, so verse 8 says, Say I these things as a man, or saith not the law the same also? Versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? And so here he says, this is not just his own opinion. Aquí Pablo está explicando que no es solamente opinión de él. Now, his opinion is true, Ahora su opinión sí es correcta, that he has a right to feed his family, sí tiene derecho de alimentar a su familia and he spends time with the congregation. y sí pasa tiempo con la congregación, But he says even the law teaches this, the Old Testament law. pero también dice que aún la ley enseña esto lo que él está explicando. So verse 9 says, For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen? El 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? And so we see there was a command in the law of Moses about the ox that was treading the corn, treading the wheat. Entonces había un mandamiento en la ley de Moisés que no le iban a poner bozal al buey que estaba trillando lo que había cosechado. The ox would step on the wheat so that they could separate the wheat from the chaff. El buey iba a pisotear lo que habían cosechado para separar lo bueno de lo malo. And we see this throughout the Bible. The Bible teaches that you should be kind to animals. Y podemos ver esto a través de toda la Biblia, que la Biblia nos enseña a ser benignos a los animales. And so if the ox was stepping on the wheat, he could smell this wheat. Si el buey estaba trillando en el grano, él podía oler todo ese grano. But if you put a muzzle on his mouth, he can smell it, but he can't eat it. Pero si le pusieran el bozal sobre su boca, iba a poder oler, pero no comer. But this cow is working hard all day in the hot sun. Pero este buey está trabajando todo el día bajo del sol muy caliente, está trabajando duro. And this cow is hungry. Y este buey tiene hambre. And God said, no, if he's going to smell that wheat and work for you, you feed him some of the wheat. Y Dios le dice, eso no está correcto. Si él va a estar trabajando y oliendo ese grano, él tiene derecho de comer de ese grano. Don't cover his mouth. No le cubres la boca. Let him reach down and take a bite of the wheat as he's stepping on. Permítanle comer mientras está trabajando para separar ese grano. But then Paul says, doth God care for oxen? Take care for oxen? Luego dice Pablo, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Now he's saying, do you think that the only reason this command was given is just to be kind to the animals? Aquí Pablo está preguntando si pensamos si la única razón por la cual Dios dijo eso es porque le importa tanto los bueyes. And then we see the answer in verse 10. Y vemos la respuesta en el versículo 9. It says, Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt this is written, that he that ploweth should plow in hope, and he that thresheth in hope should be partaker of his hope. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. And so what Paul is teaching here is that the law of Moses is a picture of something spiritual. Entonces lo que Pablo está explicando es que la ley de Moisés es simbólico de algo espiritual. Yes, God cares about the oxen. Sí, Dios toma cuidado de los bueyes, But this is not written just to be kind to the oxen. pero esta ley no fue escrita simplemente para los bueyes. There's a principle here. Aquí hay un principio espiritual. The oxen are working and they should be able to eat from the work that they do. Los bueyes están trabajando y deben poder comer del fruto que están haciendo. And he says that he that ploweth should plow in hope.
Y dice aquí que el que ara debe de poder arar en esperanza. And he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. So, for example, I used to plow with horses. Por ejemplo, el pastor, él antes araba con caballos. Now, in Africa, where I grew up, everyone plowed with donkeys. En África, donde él fue criado, todo el mundo estaba arando con los burros. And so, you know, if you watch a donkey, two donkeys pulling a plow, they go very slow. Y si usted viera a dos burros que están arando, van muy lentos. And the person walking behind walks like this. Y la gente que está atrás de los burros está caminando también muy lento. And he's always yelling, faster, faster. Y siempre le está gritando a los burros, más rápido, más rápido. And the donkey's like very lazy like this, going really slow. Y los burros muy perezosos van muy lentos. But we had horses. Pero ellos tenían caballos. And so we got a plow, and we would have someone hold the horse's bridle. Y entonces cuando ellos se ponían a arar con los caballos, ellos tenían que ocupar a alguien que controlaba a los caballos. And so when we would plow with the horses, it was very different than plowing with donkeys. Entonces arar con caballos era muy diferente que arar con burros. With the donkeys, it was very slow, like this. Con los burros arar era muy lento. With the horse, it was like this. Con los caballos así. Because the horse was so strong and big and powerful, it could just tear all the way down the field really quickly with the plow. Porque el caballo tenía tanta fuerza y tenía tanta potencia que ellos podían con mucha facilidad pasar todo el campo con esa ara. But can you imagine if I was plowing with this horse all over the field? Pero imagínense si él estuviera arando con ese caballo por todo el campo. This is when I was 14, 15 years old. Y el pastor en ese tiempo tenía 14 o 15 años. And you said to me, at the time I wasn't a pastor, if you said to me, Mark, why are you plowing this field? Y en ese tiempo si alguien le dijera, Marco, ¿por qué estás arando este campo? And I said, oh, it's good exercise for the horse and it's fun for me. Y él respondiera, pues es buen ejercicio para el caballo y para mí, yo lo disfruto. You would say, Pastor loco. Ustedes dirían, crazy pastor. Because I'm plowing the field so I can plant crops in the field. Porque la realidad es, él está arando el campo para poder poner semilla en el campo. There's a benefit that I'm going to get from my work. Hay un beneficio que él quiere sacar de su trabajo. And he said, he that ploweth should plow in hope. Y él dice aquí que el que ara tiene que arar con esperanza. And then he said, he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. So then in the spring, I would plow with my horses. Entonces en la primavera él araba con los caballos. And then we would go out and we would scatter seed in the field. Y luego sembraba en el campo. And then in the fall, there would be very, very tall millet and sorghum. I don't know what the grain, very tall grain. I don't know if they have sorghum like in other countries. Yeah. Yeah, so. Y en el otoño ya había el grano que ya estaba muy alto y listo para cosechar. And so we would come in the fall and we see very tall grain in all of the fields. Y ya para el otoño ya el grano estaba muy maduro y ya estaba muy alto, listo para la cosecha. And now it's time to thresh. Y ahora era tiempo para trillar. He says, he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Y dice aquí el que trilla con esperanza de recibir el fruto. And imagine if you came out in the field and I was cutting down all the grain, tall grain in the field. Imagínense si salieran al campo y vieran al pastor cortando todo ese grano que estaba en el campo. And you say, Mark, why are you cutting down this grain? Y le preguntaban, pastor, ¿por qué está cortando todo ese grano? And I say, oh, it's just good exercise. Y él respondiera, pues es buen ejercicio. I just like smelling the fresh grain. Me gusta oler ese grano fresco. You would say, Pastor loco. Y usted otra vez repetiría, crazy pastor. Because when I thresh in hope. Porque cuando uno trilla, está trillando con esperanza. I want to eat this grain. Uno quiere comer de ese grano. And actually we would feed the grain to the horses. Y de hecho también se le daba de comer a los caballos de ese grano. So we were doing what the Bible says. Entonces hacían lo que decía la Biblia. The horses would work and they would get the grain. Los caballos trabajaban y también recibían alimento de ese grano. And so Paul is teaching here that this is a picture of spiritual things. Entonces aquí Pablo está enseñando que esto es símbolo espiritual sobre lo espiritual. In verse 11 it says, if we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? En el 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? So in other words, it takes time to do spiritual work. En otras palabras, toma tiempo hacer el trabajo espiritual.
Prayer takes time. La oración toma tiempo. Preaching takes time. Predicar toma tiempo. Studying takes time. Estudio toma tiempo. Counseling takes time. Consejar también toma tiempo. And Paul says this is something spiritual we are doing, but then we reap something physical. Y Pablo está explicando que el trabajo que están haciendo es espiritual, pero van a beneficiar de algo físico. And this is the purpose of taking up an offering in church. Y ese es el propósito de tomar la ofrenda en la iglesia. So then the next question we would have is, okay, how much should we be giving? Y la próxima pregunta que tal vez tengamos, ¿cuánto deberíamos de dar? And this is answered in verse 13. Y la respuesta está en el versículo 13. Well, let me quickly read verse 12. Pero leamos primero el 12. He says, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Now, this is an interesting verse here, Es un versículo interesante aquí. because Paul is making an argument for why preachers need to be supported financially. Porque aquí Pablo está diciendo por qué los predicadores deberían de ser apoyados financieramente. But then he said, but I didn't do that. Pero luego dice, pero yo no pedí apoyo financiero. Now, we understand there's a reason for this. Ahora entendemos que hubo una razón por eso. Paul was a single man, Pablo era soltero and he had another job. y tenía otro trabajo. So in the daytime, he would work making tents. Durante el día dice la Biblia que él trabajaba haciendo tiendas. And then in the evening, he would do a lot of his preaching and his studying. Y es en la noche cuando él hacía muchas de sus prédicas y estudios. But he didn't have a wife. Pero él no tenía esposa, He didn't have children. no tenía hijos, He didn't really even have a house that he lived in. tampoco ni tenía casa para vivir. He would stay with other people. Él se quedaba con otra gente. Now that maybe would work for Paul as a single person. Ahora tal vez eso trabajaba para Pablo siendo soltero. That's not really realistic for a preacher who has a wife and children. Pero hay un predicador que tiene esposa e hijos, uno no puede hacer eso. But Paul said he did this because he didn't want to give people the impression that he just cared about money. Pero Pablo hizo todo esto para no dar la impresión que solo le interesaba el dinero. And so now in verse 13 we come to the explanation of how preachers should be supported. Y en el versículo 13 se encuentra la explicación de cómo se debe de apoyar a los predicadores. He says, do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Now here he is describing the tribe of Levi in the Old Testament. Aquí está hablando sobre la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Those of you who've been coming on Thursday nights, you know that we show you a map of the land of Israel in the Old Testament. Los que han asistido a los servicios del jueves se recuerdan que hemos enseñado un mapa sobre las tribus de Israel. And if you look at that map that we show you, you'll see it's separated out into different colors. Y si uno se pone a ver este mapa que enseñamos, tiene diferentes colores en este mapa. And it has the names of the different tribes of Israel. Y tiene los diferentes nombres de las tribus de Israel. It'll say Ephraim and Manasseh and Zebulun and Naphtali. Decía Efraín, Manasés y Zabulón y Neftalí. And it'll say Judah and Simeon and Reuben and Gad and Asher. Y Judá y Simeón y Gad y Aser. And what God did was he divided up the land and he gave every single tribe, he gave them land. Lo que hizo Dios fue que dividió toda la tierra de Israel y le asignó a cada tribu un espacio de tierra. But there's one tribe that did not get any land. Pero había una tribu que no recibió tierra. They were called the tribe of Levi. Y esa fue la tribu de Leví. So the tribe of Levi, he did not give them land. They had no way to make a living. La tribu de Leví, Dios no le dio tierra. Ellos no tenían manera de hacer su vivienda. And he said to them, you need to forbear working. A ellos Dios les dijo, ustedes tienen derecho de no trabajar. He told them, I want you to work in the temple. Porque Dios les dijo, yo quiero que ustedes trabajen en el templo. There was a lot of work to do in the temple. Había mucho trabajo para hacer en el templo. They sacrificed animals all day long Sacrificaban animales todo el día for people's sins. para los pecados del pueblo. They had to bring water. They had to bring wood. Tenían que traer agua y leña. And they had to do many, many other things with incense and with bread every day. Tenían que hacer muchísimas cosas con inciensos y con panes todos los días. And so the entire tribe, they were on a rotation for serving in the temple.
y toda la tribu se tomaba turnos para servir en ese templo. It was a lot of work. Era mucho trabajo. But we can see here he says that they live of the things of the temple, Pero aquí podemos ver que aquí dijo que comen del templo and that they are partakers with the altar. y que también participan de lo que es del altar. And so what God told the tribe of Levi is, you are not going to work in the land like everyone else. Entonces Dios les dijo a la tribu de Leví, ustedes no van a trabajar en el campo como las demás tribus, He said, you are going to work in the temple, and 10% of everything that is earned in the land will go to support your families. sino que le dijo a Leví, ustedes van a trabajar en el templo y el diezmo del resto de las tribus van a salir de ellos para soportar el templo. And now that is in the Old Testament, Eso fue en el Antiguo Testamento. but now this is the New Testament. Y ahora aquí estamos en el Nuevo Testamento. And we are Gentiles. Y nosotros somos gentiles, We don't have a temple. no tenemos templo. The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. La Biblia dice que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. And the Bible says that a church is, the people of the church are like God's temple, and His Holy Spirit comes to dwell when they gather in His name. Y la Biblia también explica que todo el cuerpo de la iglesia es como un templo y viene el Espíritu Santo para morar en ese cuerpo. But Paul is saying here that there is a similarity between the preachers in the New Testament and the Levites in the Old Testament. Y aquí Pablo explica que hay una similitud entre los predicadores del Nuevo Testamento y los levíes del Antiguo Testamento. The Levites did not work so they could not provide for their families. Los levitas no trabajaban para apoyar a sus familias. And he says the preachers who are preaching all of the time and teaching all the time, they cannot work to provide for their families. Y los predicadores que están ministrando a la congregación tampoco pueden trabajar para alimentar a sus familias. And just like 10% of what they gained from the land went to the Levites, 10% of what Christians earn today goes to support people who are preaching the gospel. Y como el diezmo de las tribus fue para apoyar a los levitas en su trabajo del templo, ahora en el Nuevo Testamento el diezmo de la congregación va para apoyar a los predicadores. And I did not say this is in verse 14. Y esto no es idea del pastor, sino que lo dice en el versículo 14. It says, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. And so we see here the Apostle Paul says, the same way that the Levites are supported in the Old Testament, preachers should be supported in the New Testament. Entonces el apóstol Pablo está explicando que de la misma manera que los levitas fueron apoyados en el Antiguo Testamento, así los predicadores en el Nuevo Testamento. Now this is something that changed my life when I understood this. Esto es algo que cambió la vida del pastor cuando él entendió esto. Some people say, oh, the reason you believe in tithing is because you were the pastor. Hay gente que le dice, pues usted cree en el diezmo porque usted es el pastor. And just like the reason you tell people to come to church is because you're a pastor. Igual porque la misma razón que le dice a la gente que tiene que asistir a la iglesia es porque usted es pastor. Well, I'll tell you what, you can look up the statistics. Pastors make a lot less money than most other occupations. Si quieren ustedes buscar esto, los pastores ganan mucho menos dinero que la mayoría de la gente. In fact, when I first started working at the factory, I had someone tell me this. De hecho, cuando él empezó de trabajar en la fábrica de Carlo, alguien le dijo esto. They said, oh, you're a pastor, huh? Alguien le dijo, oh, pues tú eres pastor. They said, like those rich guys on TV that drive the fancy cars and make millions of dollars. Como los pastores ricos que tienen esos carros de lujo y hacen millones de dólares. So I said to him, as you can tell by where I'm working, that doesn't work for everyone. It doesn't happen to everyone. Y él le respondió a la persona que le dijo eso, pues como puedes ver de donde estoy trabajando, eso no pasa con todos los pastores. But what the Bible is teaching here is that just like the Levites were supported in the Old Testament, so preachers need to be supported in the New Testament. Entonces lo que explica aquí la Biblia es que de la misma manera que los levitas fueron apoyados en el Antiguo Testamento, los predicadores así en el Nuevo Testamento. But the thing I wanted to say is that someone might say, oh, well, you're teaching that because you're a pastor, and so that this teaching will benefit you. Pero mucha gente va a querer decir, pues usted enseña esto porque es pastor y le va a beneficiar a usted como pastor. But I want to tell you, I understood this in the Bible a long time before I became a pastor. Pero él les quiere explicar que él entendió esto fuera de la Biblia mucho tiempo antes de que él fuera pastor. And so I understood something when I read this passage. Y él llegó a entender algo cuando él leyó este pasaje. And I'm sharing this with you. Y lo está compartiendo con usted. That when I give 10% of my income to the church, I am helping people to be saved. Cuando él está dando su diezmo a la iglesia, él está apoyando para que gente pueda ser salva.
just like in the Old Testament when they gave 10% of their income for the temple, they were helping people to see the picture of salvation through Jesus Christ in the sacrifices. Igualmente como cuando las tribus daban su diezmo en el Antiguo Testamento, ellos estaban apoyando para que la gente pudieran ver el simbolismo del servicio del tabernáculo, del templo, de enseñar el sacrificio de Cristo. And I began giving 10% of my income to the church many years before I became a pastor. Y el pastor empezó a dar su diezmo a la iglesia muchos años antes de que él empezó a ser un pastor. And I still do that even today. Y aún él hace esto hasta este día. I did not begin doing that because I was planning to become a pastor. Él no empezó a dar su diezmo porque él tenía planes de ser pastor, And I did not teach it because I wanted to be a pastor. ni tampoco lo empezó a enseñar porque él quería ser pastor. I discovered that giving 10% of our income is God's way of spreading the gospel around the world. Él se dio cuenta que dar el diezmo a la iglesia es lo que Dios diseñó para compartir el evangelio con todo el mundo. And when I discovered that, it made me very happy. Y cuando el pastor descubrió eso, lo hizo muy contento. And to this day, nothing makes me happier than to know that when I am giving to the church, when I'm supporting the church, I am supporting the gospel. Y hasta este día nada le da más felicidad al pastor que saber cuando él da su diezmo, él está apoyando el evangelio a todo el mundo. There are people in this town that are saved today because people in this church tithe. Hay gente en este pueblo que son salvos porque la gente de esta iglesia dio su diezmo. There are people in Brazil that are going to heaven today because people in this church tithe. Hay gente en Brasil que va a ir al cielo porque la gente de esta iglesia dio su diezmo. People in Cameroon, people in Bulgaria, people in Thailand. Gente en Camerún y en Bulgaria y también en Tailandia. It's a wonderful privilege that we have to give to the Lord's work. Es un privilegio maravilloso que le podemos dar al trabajo, a la obra de Dios. And so, but maybe you're here today and this doesn't mean anything to you. Tal vez usted está aquí esta noche y no le interesa nada lo que estamos diciendo. But the reason may be because you yourself are not saved. Pero tal vez la razón es porque usted no conoce la salvación a través de Jesús. Of course, if you yourself have never received salvation, giving money so someone else can receive salvation has no meaning. Si usted nunca ha recibido la salvación de Jesús, entonces dar para que otra gente conozca de salvación no le va a interesar. But let me tell you, once you hear the message of salvation, Pero déjeme que le diga que una vez que ha escuchado el mensaje de la salvación, once you understand that you are a sinner, ya que entienda que usted es un pecador and that God cannot let sin into heaven, y que Dios no puede permitir el pecado en su cielo, and He sent His Son to die on the cross to pay for your sins, y Él dio a su Hijo para morir en la cruz para pagar por sus pecados, and you come to Jesus in faith and you ask Him to forgive your sins, y se llega a Jesús en fe y le pide que pague por sus pecados, and then you understand that your sins are forgiven, y va a entender que sus pecados son perdonados, that you are a child of God, que usted es hijo de Dios, that you don't have to be afraid of death anymore. que no tiene que temer la muerte ya más. You will be excited to share this with other people. Va a estar emocionado para compartir con otra gente. You will talk to other people about salvation. Va a hablar con otra gente acerca de esa salvación. You will give them gospel tracts. Le va a dar tratados evangélicos. You will invite them to church so they can be saved. Le va a invitar a la iglesia para que ellos también puedan ser salvos. And you'll experience the joy. Y van a experimentar ese gozo. And once you have the joy, nothing will stop you from wanting to support the church. Y una vez que tenga ese gozo, nada va a querer más que apoyar a la iglesia. So I'll give you some other examples. Entonces le voy a dar otros ejemplos. If you, hopefully there's no one here that does this, but maybe there is. If you, sorry, I shouldn't be saying this. If you pay $200 for a pair of Nikes, Si usted paga $200 por un par de zapatos de marca, I do know people who do this. y si el pastor sí conoce gente que hace eso, You don't walk away from the store angry. usted no sale de la tienda enojados, You walk away happy. sino que salen felices. And you make sure everybody sees your beautiful Nikes. Y se aseguran que todos noten sus nuevos zapatos de marca. If you buy an expensive car, you don't leave angry. Si uno compra un carro de lujo, no va a salir de ese dealer enojado, You pull up to a stoplight and you go vroom, vroom. sino que cada vez que va a arrancar hace que el carro le suene rum rum. You pay money for what you enjoy. Uno va a pagar dinero por lo que esa persona disfruta. You pay money for what you want.
Paga dinero por lo que alguien desea. You pay money for what you like. Uno paga dinero por lo que a uno le gusta. And so the question is, do we love Jesus? Entonces la pregunta es, ¿amamos a Jesús? Do we love salvation? ¿Amamos la Do salvación? we want people to go to heaven? ¿Queremos que la gente vaya al cielo? Do we want people to hear the gospel? ¿Queremos que la gente escuche el evangelio? Do we want people to be saved? ¿Queremos que la gente sea Do salva? we want people to be baptized? ¿Queremos que la gente sea bautizada? And if the answer to any of those questions is yes, then you will do this with joy. Y si la respuesta es sí, van a dar el diezmo con gozo. And so it's only a question of what you love. Entonces es cuestión sobre qué es lo que usted ama. And Jesus said this. Y es lo que Jesús dijo. He says, lay not up for yourselves treasures upon earth, Dijo, no se lleguen tesoros aquí en esta tierra, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. donde corrompe el orín y también los hurtadores vienen y se van a robar lo que tiene. But he said, lay up for yourselves treasures in heaven, Sino que se alleguen tesoros en el cielo, where neither moth nor rust doth corrupt, donde el orín no corrompe and where thieves do not break through nor steal. y los hurtadores no pueden hurtar. And he said this, where your treasure is, there will your heart be also. Y luego dice, donde está su tesoro, también ahí va a estar su corazón. You see, when we support the church and then people are saved, Usted ve que cuando uno apoya a la iglesia y luego la gente es salva, and when people are saved, they go to heaven. y cuando la gente es salva, va al cielo. And so my money goes to heaven every time someone goes to heaven. Entonces nuestro dinero puede ir al cielo cada vez que una persona va al cielo. That's laying up treasure in heaven. Eso es allegarnos tesoro en el cielo. And you know that when you die, your money doesn't come with you. Ustedes saben, cuando uno muere, el dinero no nos va a acompañar. But whatever I gave to the Lord's work, I will see that in heaven. Pero lo que sea que yo di para la obra del Señor, yo lo voy a ver en el cielo. I will meet people in heaven that are there because I supported the Lord's work. Voy a conocer gente en el cielo que están allí porque Él apoyó en la obra del Señor. Now, Jesus did not say that it's a sin to have treasure on earth. Ahora Jesús no dijo que es un pecado tener tesoro en esta tierra. He didn't say that it's wrong to have treasure on earth. No dijo que es incorrecto tener tesoro en esta tierra. He says if you have treasure on earth, it will not last. Sino que dijo que si tienes tesoro en esta tierra, no va a durar. But he says in heaven, what you have in heaven will never fade away. Pero dice que lo que tenemos en el cielo nunca va a desaparecer. And so that's why this is important. Y por eso esto es importante. Because we want to live for what is eternal. Porque queremos vivir por eso que es eternal. We want to lay up treasure in heaven. Queremos allegarnos tesoros en el cielo. I should probably give a few more words of explanation. Vamos a dar unas más palabras de explicación. Because not everyone probably knows how we handle the finances in our church. Porque no todos aquí conocen cómo manejamos las finanzas en esta iglesia. When the money goes into the basket, Cuando el dinero llega a la ofrenda, we have people who count it. hay gente que la cuenta And it's not the pastor. y no es el pastor. We have other people that we have voted to give them the responsibility. Hay otra gente que la iglesia votó para que tengan la responsabilidad de contar la ofrenda. They count the money and they tell me how much, so I know that we can pay our bills. Ellos cuentan el dinero y luego le dicen al pastor la cantidad para que él pueda saber que pueden pagar los gastos de la iglesia. But they don't give me the money. Pero no le dan a él el dinero. They don't tell me who gave what. Tampoco le dicen quién dio cuánto, qué aumento, Everyone is the same to me. sino que todos son iguales en los ojos del pastor. Everybody has different things going on in their life. Todos tienen diferentes cosas que están sucediendo en su vida. Some people, God has blessed them financially. Hay gente que tiene bendición de finanzas. Some people are struggling financially. Hay otra gente que es una batalla con las finanzas. Our church often helps people who are struggling financially. Nuestra iglesia muchas veces ayuda a la gente que tiene batallas financieras. But the money is counted and the money goes in the bank. Pero el dinero es contado y luego va al banco. And then once a year we have a meeting. Y luego una vez al año hay una junta. And we talk about how should we spend the money. Y hacemos discusión sobre cómo usar ese dinero. Everyone is equal. Todos son iguales en esa junta. Everyone can speak their mind and share and make suggestions. Todos pueden hacer oír su voz en esa junta. And then we all vote together how are we going to spend this money. Y todos votamos juntos cómo usar ese dinero. I have pastored this church for 9 years. Él ha sido pastor de esta iglesia por 9 años. And every meeting, every single person has voted yes. Y en cada junta, todo miembro de esta iglesia ha votado que sí. So sometimes people make suggestions. They say, let's take this amount and put it over here. Let's take that amount and put it over there. Hay gente que ha hecho sugerencias queriendo mover una cantidad a esta cuenta o esta otra cantidad para la otra cuenta. Then we discuss more of that. Y luego hay más discusión sobre esas sugerencias. Someone else says, no, I don't think we should do that. Maybe we should do it this way. Y hay discusión porque tal vez alguien diga, pues yo no pienso que deberíamos hacer esto, hagamos esto. But when we all agree, then we vote.
Pero hoy ya cuando estamos de acuerdo es cuando votamos. And the people who in the church who've been here a long time, they know this is true. Y la gente que ha sido parte de esta iglesia ya por mucho tiempo sabe que esto es cierto. Every year we all agree. Cada año siempre están de acuerdo todos. The pastor doesn't say, here's what we're going to do. You listen to me, I'm the pastor. That's not how it is. El pastor no dice, yo soy el pastor, me van a hacer caso a mí a caso de ese dinero. If the Bible is clear on something, I will say we have to do this because the Bible says it. That's not my opinion. Si la Biblia dice algo y lo hace claro, es cuando el pastor dice, tenemos que hacer esto, no es opinión mía, sino la palabra de Dios. But the Bible doesn't tell you in detail how you should spend the money that comes in. Pero la Biblia no nos dice en detalle cómo usar el dinero que entra en la ofrenda de la iglesia. That's for us to decide as a church. Eso se tiene que decidir entre la iglesia. And not just our opinion, we pray that the Holy Spirit will guide us. Y no solamente la opinión de la iglesia, sino que se hace oración para que el Espíritu Santo guíe la decisión. But we talk together and we pray and we say, let's give this much to the pastor, let's give this much to the missionaries, let's give this much for this and this much for that. Sino que se hace discusión con oración. Démosle esta cantidad al pastor y esto para los misioneros y esto para la otra cuenta. And so all of this is for only one reason. Y todo eso se hace por una sola razón. It's that those who preach the gospel should live of the gospel. Y es para que los que predican el evangelio puedan vivir del evangelio. There's only one reason we do this. Y solo hay una razón por la cual hacemos esto. We want people to be saved. Queremos que la gente sea salva. We want people to go to heaven. Queremos que la gente vaya al cielo. And the Bible teaches this is how we do it. Y la Biblia nos enseña, de esta manera se hace. If you are here today and you are saved, it's because someone somewhere tithed. Si usted está aquí y es salvo, es porque alguien en algún lugar dio su diezmo. Either there was a pastor and he shared the gospel with you, Tal vez hubo un pastor y el pastor compartió el evangelio con usted. or there was a Christian who shared the gospel, but they grew because they were in a church with a pastor. O tal vez fue un cristiano quien compartió el evangelio, pero ese cristiano creció porque él estaba bajo la instrucción de un pastor. Or you read a book, but that book was from a Christian who was from a church who had a pastor. O tal vez leyó un libro, pero ese libro fue escrito por un cristiano que fue parte de una iglesia que tenía un pastor. Or you read a Bible, but someone printed that Bible, and the person that printed that Bible came from a church that had a pastor. O tal vez leyó la Biblia y fue conocido la salvación, pero esa Biblia tuvo que ser imprimida por un cristiano que también fue a una iglesia que tenía pastor. If you are here today and you were saved, it's because someone contributed to the Lord's work. Si usted está aquí y es salvo es porque alguien dio su diezmo a la obra del Señor. And so this is how God wants us to spread the gospel. Y de esa manera es que Dios quiere que compartamos el evangelio. And so let's close in prayer. Ahora concluyamos con oración. Heavenly Father, we thank you that you give us the privilege of supporting your work. Padre Celestial, te damos gracias que nos das el privilegio de apoyar tu obra. Thank you for the people who support your work. Gracias por la gente que apoya tu obra. And thank you for the gospel. Y gracias por el evangelio. And I pray, Father, that this church will be a light in this community. Y oro, Padre, que esta iglesia sea una luz a esta comunidad. I pray that we will handle the finances responsibly. Oro que manejemos las finanzas de una manera responsable. I pray for the missionaries that we support, Oro por los misioneros quienes apoyamos. that you would be with them and that you would help them. Que estés con ellos y que los ayudes. That many people would be saved through their work. Que mucha gente sea salva a través del trabajo de ellos. And that someday we will get to heaven and we will meet people who were saved through those missionaries. Y que algún día cuando lleguemos al cielo conozcamos a gente que fueron salvos a través de esos misioneros. And we will have joy knowing that we had a part in their salvation. Y tendremos gozo sabiendo que tuvimos parte en su salvación. And so if you're here today and you've never asked Jesus to forgive your sins, I want to give you that opportunity today. Entonces, si usted está aquí esta noche y nunca le ha pedido a Jesús que perdone sus pecados, le quiero dar la oportunidad esta noche. So you can simply ask for forgiveness tonight. Usted puede pedir por el perdón simplemente esta noche. You just need to know that every single person is a sinner. Solo tiene que saber que toda persona es un pecador. And that when Jesus died on the cross, he took the punishment for your sin. Y que cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó el castigo de ese pecado. And if you pray tonight and ask him to forgive you, you can receive eternal life. Y si usted ora y le pide a Jesús que le perdone, puede recibir la vida eterna. And you can pray something like this silently in your heart. Y puede orar algo similar a esto en silencio en su corazón. Just say, Jesus, thank you for dying for me. Simplemente puede decir, Jesús, gracias por morir por mí. I'm a sinner and I need forgiveness. Yo soy un pecador y yo necesito tu perdón. Please forgive my sins and save me and make me a child of God. Por favor, perdona mis pecados y hazme un hijo de Dios. If you pray that prayer in your heart, the Bible says, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
Si usted oró eso en su corazón, dice la Biblia que todo que invoque el nombre de Jesús será salvo. Thank you, Jesus, for the gospel. Gracias Jesús por el Evangelio. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.